Bienvenidos a un video más de contabilidad. En esta ocasión vamos a ver lo que es el balance general o estado de situación financiera. Normalmente el estado de situación financiera lo podemos hacer en 4 columnas o en 5 columnas. En este caso lo vamos a hacer en 5 columnas. Las partes de un estado de situación financiera pues es el encabezado. En el encabezado va lo que es el nombre de la institución, el nombre de la empresa, el nombre del estado, en este caso sería estado de situación financiera o balance general, y también va la fecha a la que es presentado el mismo balance. En este caso el 1 de enero al 31 de diciembre del año X. En la primera columna van los nombres de los elementos, de los grupos y de los subgrupos. En la segunda columna, que sería en esta, van colocados lo que son las cuentas como clientes, la cuenta de gastos de constitución, lo que es la parte de la propiedad, planta y equipo que tiene depreciación. Todas aquellas cuentas que tienen estimación de cuentas incobrables, que tienen amortización y que tienen depreciación, las vamos a colocar en la primera columna, en su valor bruto, y le vamos a restar la depreciación o la amortización para sacar el valor neto, que pasaremos a la segunda columna. Vamos a iniciar con el primer elemento de la ecuación contable, y es el activo. El activo pues a su vez se divide en dos grupos, que son activo corriente y activo no corriente. Vamos a iniciar con el activo corriente, que a su vez se divide en subgrupos. Voy a hacerlo un poco más grande para que se vea. Y el primer subgrupo del activo corriente es el efectivo y equivalente de efectivo. Previamente ya tenemos las cuentas clasificadas para proceder a hacer el balance general. Aquí tenemos 3 cuentas previamente clasificadas que pertenecen al subgrupo de efectivo y equivalente de efectivo, que serían la caja, los bancos y las inversiones temporales. Estas irían en la segunda columna, de números, porque esto no tiene amortización y tampoco tiene depreciaciones. Una vez hemos colocado todo, podemos sumar. En la tercera columna sumamos el subgrupo. En este caso, este millón suma las 3 cantidades de las 3 cuentas que pertenecen al subgrupo de efectivo y equivalente de efectivo. Luego continuamos con el siguiente grupo, que son las cuentas por cobrar. Dentro de las cuentas por cobrar tenemos la cuenta clientes, la cual la vamos a colocar en la primera columna, porque esta cuenta tiene una estimación de cuentas incobrables que se la vamos a restar del valor bruto para obtener el valor neto de la cuenta clientes. Entonces la cuenta cliente tiene 246.812.50 menos la estimación de cuentas incobrables, que son 4.500, nos da un total de 242.312.50. Luego continuamos con otra cuenta, que es funcionarios y empleados. La pasamos directamente a la segunda fila, porque esta cuenta pues no tiene nada que le podamos restar. Aquí termina lo que es este grupo de cuentas por cobrar. Entonces sumamos este subgrupo y nos da un total de 262.992.50. Continuamos con el siguiente subgrupo del activo corriente, y serían los inventarios. En este caso, el inventario de mercaderías lo colocamos en la segunda columna, y también podemos colocarlo de un solo si gustamos en la tercera columna, porque solo hay una cuenta que pertenece a este grupo en este caso. Luego continuamos con el otro subgrupo, que son los pagos por anticipado. En esto tenemos lo que son las primas de seguro, la cual colocamos también en la segunda columna, y esta es la única cuenta que tenemos de este grupo clasificado en este ejemplo. Entonces también podemos pasarlo directamente si gustamos a la tercera columna. Luego continuamos con el activo no corriente. Como ya hemos terminado con un grupo, que es el grupo del corriente, podemos también sumar. En la cuarta columna van sumados los grupos. En este caso
vamos a hacer una sumatoria de todos los totales de los subgrupos del activo corriente, y nos da que en activo corriente tenemos 3.347.492.5. voy a hacerlo un poco más pequeño para que podamos apreciar. Aquí hemos culminado lo que es solo con el activo corriente. Hoy procedemos con el activo no corriente. Voy a desplegarlo más grande también para que podamos observar. Dentro del activo no corriente encontramos el primer grupo, que es documentos y cuentas por cobrar. La primera cuenta sería documentos por cobrar. Tenemos 123.750, y como también es una sola cuenta en este grupo, la pasamos directamente también a la tercera columna. Continuamos con el siguiente subgrupo del activo no corriente, que es propiedad, planta y equipo. Iniciamos con el terreno. El terreno pues no tiene depreciación, entonces lo pasamos directamente a la segunda fila. Continuamos con edificios. Los edificios sí obtienen depreciación. En este caso, en el ejercicio tiene una depreciación, entonces lo colocamos en la primera columna y le vamos a restar lo que es la depreciación acumulada de edificios, que en este ejemplo es de 25.820. Entonces al valor del edificio, que es el 1.952.500, le vamos a restar los 25.820 y nos va a dar el valor neto de lo que es el edificio, que sería 1.926.680. Luego continuamos con la siguiente cuenta, que es mobiliario y equipo. Igual en la primera columna, porque tiene depreciación acumulada de mobiliario y equipo, que en este caso serían 3.200. A los 85.000 le vamos a restar los 3.200 y nos da un valor de 8.800. Continuamos con la siguiente cuenta de este subgrupo de propiedad, planta y equipo, y sería el equipo de reparto, que también lo vamos a colocar en la primera columna porque le vamos a restar la depreciación acumulada de equipo de reparto, que en este caso es un total de 8.450. Restamos prácticamente al valor bruto, le restamos la depreciación y obtenemos el valor neto, que en este caso 166.375 menos 8.450 nos da un total de 157.925. Aquí culmina lo que es prácticamente esta cuenta o este subgrupo de propiedad, planta y equipo, y entonces procedemos a hacer la suma correspondiente. Entonces sumamos todos los valores de la propiedad, planta y equipo y nos da un total de 3.457.030. Encontramos también en la clasificación que hicimos otros activos, en este caso la cuenta propiedades de inversión, la cual pasamos a la segunda columna y a la tercera columna directamente si quisiéramos, que son 347.000. Hasta aquí tenemos clasificado todas las cuentas del activo no corriente. Entonces procedemos a sumar. Sumamos desde el activo no corriente, que son los documentos por cobrar, el total del subgrupo de documentos, el total del subgrupo de la propiedad, planta y equipo y el total de otros activos, los 123.750, los 3.457.030 y los 347.600 suman un total de 3.928.380. Eso suma el total, el activo no corriente. Luego procedemos a sumar todo el activo, todo el elemento. Entonces vamos a sumar el activo corriente y el no corriente. Hacerlo más pequeño para que podamos apreciar. Sumamos el activo corriente, que son 3.347.492.50 más los 3.928.380,
que nos da un total de 7.275.872.50. Una vez que hemos sumado prácticamente el activo corriente y el activo no corriente, y hemos totalizado el elemento de activo, procedemos con el siguiente elemento, que es el pasivo. Cabe mencionar que este balance que estamos desarrollando lo estamos haciendo en forma de reporte, donde va cada elemento uno tras otro, donde activo menos pasivo nos da igual a lo que es el patrimonio neto. Entonces continuamos con las cuentas de pasivo, que también a su vez se divide en el grupo de pasivo corriente y pasivo no corriente. Y los subgrupos del pasivo corriente son, en primer lugar, las cuentas por pagar. Prácticamente en este grupo se encuentran casi las mismas cuentas, y los mismos subgrupos en el corriente y en el no corriente. ¿Cuál es la diferencia? Que las cuentas del pasivo corriente equivalen a un año o menos. Son lo que prácticamente llamamos a corto plazo. Y las no corrientes las llamamos a largo plazo, que es más de un año. La primera cuenta que encontramos es proveedores. Entonces la pasamos a la segunda columna. Lo encontramos a acreedores varios con un valor de 22.343.75. Estas son todas las cuentas que clasificamos en esta subcuenta de cuentas por pagar. Entonces procedemos a sumar ambas y nos da un total de 588.500 lempiras. Vamos a proceder entonces con otro grupo del pasivo corriente, que serían los valores cobrados por anticipado. En primer lugar tenemos lo que es las rentas cobradas por anticipado con un valor de 48.000 lempiras, y esta es la única cuenta clasificada en el grupo. Entonces procedemos prácticamente a sumarla, que daría el mismo valor. Aquí ya tenemos clasificado que es el pasivo no corriente, entonces podemos proceder también a sumar el total de pasivo corriente, que sería el total del subgrupo cuentas por pagar y el total de los valores cobrados por anticipado. Los 588.500 más los 48.000 nos da un total de 636.500 lempiras. Continuamos con el pasivo no corriente. Las cuentas por pagar, que serían a largo plazo. Aquí las menciono: documentos por pagar a largo plazo. Un total de 566.273.75. También tenemos otro grupo, que serían los préstamos. Hipotecas por pagar a largo plazo. Un total de 2.306.010. Y estos prácticamente son los dos grupos clasificados que tenemos en este ejercicio. Entonces procedemos cada uno a pasarlo también a la tercera columna, que estamos sumando cada grupo. Si hubiesen más cuentas, obviamente sumaríamos 2 o 3 cuentas dependiendo lo que tenga el ejercicio. Como aquí ya tenemos el total del pasivo no corriente, entonces procedemos a sumar el pasivo no corriente. Sumamos los dos grupos, que son las cuentas por pagar y los préstamos. En este caso serían 2.872.373.75. Esto sería el total de pasivo no corriente, más, si sumamos lo que es el total pasivo corriente, nos daría lo que es el total pasivo. Entonces vamos a sumar ambas cantidades, y como pueden observar, que la formulita, para que ustedes las vean, vamos a hacerlo más pequeño. Solo estamos sumando las dos cantidades, lo que es el total pasivo corriente y total pasivo no corriente. Luego continuamos con lo que es el último elemento, que es el patrimonio. Y el primer subgrupo sería lo que es el capital social. Dentro del capital social, obviamente tenemos el capital social con un valor
de 2.575.630. Tenemos también otro subgrupo que serían las reservas. Tenemos la reserva legal, que equivale a 52.593.75. También tenemos lo que es la reserva de previsión, que es un total de 28.187. Aquí procedemos a sumar el primer grupo, capital social. Sumamos también las reservas, que nos da la suma de las dos, los 52.593.75 más los 28.187.50, un total de 80.871.5. Entonces también hay otro subgrupo que son los resultados acumulados, y en esta cuenta tenemos utilidades no distribuidas con un total de 1.110.587.5. También procedemos a sumar, como solo es una cuenta, prácticamente pasamos el mismo valor. Ya una vez terminado de sumar los tres grupos del patrimonio, pues procedemos a sumar las tres cantidades, los 2 millones, los 80.000 y el 1.110.000. Y esto nos da un total de 3.766.998.75. ¿Cómo podemos comprobar si los resultados están bien? Pues aplicando la ecuación contable. El activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces podemos colocar también al final total pasivo más capital o más patrimonio, y nos va a dar un total de 7.275.872.5, que si ustedes observan es el mismo valor que nos da en la parte de lo que es el activo. Voy a proceder a escribirle un color para que lo identifiquemos. Prácticamente este sería lo que es un balance general, o lo que conocemos también como estado de situación financiera. Y al final procedemos con las firmas del contador, del gerente y del auditor. Entonces esta es prácticamente la estructura que lleva un balance general o un estado de situación financiera.